Un niño negro sin hogar salva a un anciano herido, sin saber que es multimillonario. Malik Jordan no había elegido las sombras. Éstas lo habían absorbido lentamente, sin preguntar. Con tan solo 14 años, se había convertido en un elemento silencioso en los rincones olvidados de la ciudad, un chico moldeado por el pavimento y la supervivencia. Nadie notaba su paso entre las grietas. Nadie se detenía cuando pasaba. No era que no existiera. Era que existía en un lugar que el mundo prefería no mirar. Pasaba las noches acurrucado sobre húmedos suelos de hormigón en edificios ahuecados, esqueletos de antiguas casas con ventanas rotas y paredes desconchadas. A veces, la lluvia se colaba y empapaba su manta, una prenda donada, demasiado fina para el frío. Otras veces, se encontraba despierto durante horas, escuchando a las ratas corretear por los conductos oxidados y el agua gotear a un ritmo enloquecedor. Llevaba una pequeña linterna en el bolsillo, con las pilas agotándose lentamente, y cuando no podía dormir, abría uno de los libros rotos que había sacado de la papelera de la biblioteca. Las historias impedían que el silencio se derrumbara. Por la mañana, ya estaba de pie, con las zapatillas desgastadas y las suelas ondeando al caminar demasiado rápido. Aprendió a moverse como el humo, rápido, silencioso, invisible. Ser astuto en la calle no significaba robar. Significaba saber qué callejón tomar cuando aparecía la policía, qué gasolinera podría dejar un sándwich demasiado cerca de la fecha de caducidad y cómo mimetizarse con la gente para que nadie se detuviera a cuestionar su presencia. A pesar de todo, Malik se comportaba con una extraña gracia. No maldecía en voz baja cuando lo rechazaban ni escupía insultos cuando lo llamaban pesado. Simplemente bajaba la mirada y seguía caminando, no por falta de orgullo, sino porque no podía permitirse malgastar energía en batallas que no ganaría. Las tardes a menudo lo encontraban frente a la biblioteca pública, esperando a que abriera. La calidez interior era un don excepcional, uno que llegaba sin sospechas y caminaba con determinación. Se sentaba en el rincón más alejado, lo suficientemente cerca de la calefacción, lo suficientemente lejos de las miradas que pudieran reconocerlo como alguien fuera de lugar. Le encantaba leer sobre medicina, anatomía y rescate de emergencias. Los libros llenos de diagramas del corazón humano o instrucciones de RCP le fascinaban. Se imaginaba con un uniforme impecable, entrando a toda prisa en los edificios mientras otros salían corriendo, salvando vidas, haciendo que la gente se sintiera segura. Ese sueño, por lejano que fuera, estaba grabado en las páginas de su diario, lo único en su vida que sentía verdaderamente suyo. Su mochila era más que un simple almacenamiento, era un recuerdo. En un bolsillo, una foto arrugada de su madre, con su sonrisa radiante y llena de vida, ojos idénticos a los suyos. En otro, un diario encuadernado en cuero con letra irregular y dibujos de sirenas de ambulancias y instrucciones paso a paso escritas a mano sobre cómo tratar una quemadura o detener una hemorragia nasal. Los días que el hambre lo carcomía demasiado o el viento le cortaba la ropa, se aferraba a esa mochila como un ancla, recordándose a sí mismo que no se había ido del todo a la deriva. No siempre había estado tan solo. Hubo una vez una calidez, frágil y fugaz. A los 9 años, el cáncer le robó a su madre poco a poco. La recordaba tarareando en la cocina. Recordaba la suavidad de sus manos al arroparlo. Pero la enfermedad le quitó la luz hasta que solo quedaron las visitas al hospital, las oraciones susurradas y el doloroso silencio de la despedida. Su padre se desmoronó tras su muerte. Un día estaba allí presente, aunque vacío. Al siguiente se había ido sin notas, sin planes, solo ausencia. Malik fue rebotando en el sistema después de eso. Hogares de acogida que prometían estructura, pero que le devolvían abandono. Tutores temporales que lo veían como una carga, una caja que revisar para los pagos del Estado. Finalmente, huyó. Y las calles le abrieron los brazos. Cada día traía una nueva prueba. Rebuscaba tras los comensales, siempre un paso por delante de ser perseguido con escobas y gritando advertencias. Una vez, el dueño de una panadería lo agarró del cuello por guardarse una manzana magullada en el bolsillo y lo acusó de planear un robo. La gente daba por sentado lo peor por su aspecto, sin detenerse a pensar por qué un niño estaría hurgando en la basura. No había red de seguridad, ninguna mano amable esperando para levantarlo. Solo el frío, el cemento y la realidad de que algunos niños son olvidados antes de siquiera tener la oportunidad de ser vistos.
Pero incluso en esta vida, Malik encontraba rituales tranquilos. Había un parque enclavado entre los edificios de apartamentos y el distrito financiero, un lugar intermedio, no del todo opulento ni del todo deteriorado. Tenía un estanque con algunos patos, bancos que no estaban demasiado astillados y un sendero rodeado de altos robles. Y lo más importante, había familias, corredores, niños en patinetes, gente que reía, discutía y se tomaba de la mano. Malik nunca se acercaba a ellos. Se sentaba en la colina cerca de la línea de árboles, observando como un forastero asomado a un mundo al que ya no pertenecía. Le gustaban los sonidos de la normalidad, risas resonantes, perros ladrando, zapatillas golpeando contra la grava. Le recordaba a lo que solía ser. Fue en ese parque donde vio al hombre por primera vez. No destacaba de forma llamativa, sin ropa llamativa ni gestos dramáticos, solo una figura anciana caminando por el mismo sendero a la misma hora cada tarde, con la cabeza ligeramente gacha y las manos entrelazadas a la espalda. Su ritmo era constante, casi pausado, como si cada paso fuera medido. Nunca hablaba con nadie. Nunca respondía a los saludos ni a los niños que saludaban. Sin embargo, algo en él le resultaba familiar. No de una forma que Malik pudiera identificar, sino en su quietud, como si se moviera por el mundo sin ser tocado por él. Al principio Malik no le dio importancia. La gente caminaba por ese sendero constantemente. Pero este hombre regresaba día tras día, lloviera o hiciera sol, siguiendo la misma rutina con obstinada precisión. A veces llevaba sombrero. A veces, una bufanda se enrollaba holgadamente alrededor de su cuello. Sus chaquetas eran demasiado formales para el entorno, pero siempre limpias y planchadas. Había una especie de serena dignidad en él. Malik empezó a buscarlo sin darse cuenta. Mientras observaba el parque infantil o hojeaba su diario, miraba hacia el sendero, esperando a que esa figura que se movía lentamente apareciera entre los árboles. Se convirtió en un ritmo extraño. Este patrón tácito entre dos desconocidos que nunca hablaban, nunca compartían un banco ni una palabra, solo dos vidas rozándose sin tocarse. Entonces, una tarde, todo cambió. Malik estaba sentado bajo su árbol de siempre, medio dormido, escribiendo tonterías en su diario. Un suave crujido de pasos sobre la grava llamó su atención. Levantó la vista, esperando ver pasar al hombre como siempre, pero esta vez el anciano se detuvo. Solo un instante. Sus miradas se cruzaron, fugaces, inciertas. Malik se enderezó, sin saber si debía apartar la mirada, pero no lo hizo. El hombre tampoco. El contacto visual no contenía acusaciones ni compasión, solo un destello de algo tácito, curiosidad, tal vez, reconocimiento. Entonces, tan rápido como llegó, el hombre reanudó su camino, continuando por el sendero sin decir palabra. Malik lo observó hasta que desapareció tras la curva. No podía explicar por qué ese momento se le quedó grabado. Pero así fue. Lo repasó una y otra vez, preguntándose si el hombre había visto algo en su rostro o si solo intentaba recordar un mundo donde las personas se miraban a los ojos sin sospechar. De cualquier manera, algo había cambiado. Esa noche Malik yacía acurrucado en su lugar habitual, una vieja sala de calderas dentro de un almacén en ruinas, y miró la foto de su madre hasta que le ardieron los ojos. Susurró en la oscuridad, no para que nadie lo oyera, solo para recordarse que aún tenía voz. El mundo aún no lo había destrozado. Y mañana, si el sol asomaba, volvería a ese parque, volvería a observar, tal vez incluso esperaría, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado, no a través de él, no más allá de él, sino a él. Y eso significaba algo. El viento azotaba la ciudad como cristales rotos, cortante e implacable. Malik Jordan se apretujó contra la esquina de la marquesina agrietada, cuyas delgadas paredes de plástico vibraban con cada ráfaga. Su abrigo, demasiado fino y roto en la manga, ofrecía poca defensa contra la ola de frío que lo había azotado como un castigo silencioso. Se acurrucó aún más sobre sí mismo, con los brazos alrededor de las rodillas y la barbilla hundida en el hueco del codo. Había logrado mantenerse despierto casi toda la noche, temeroso de que su cuerpo dejara de funcionar si se dejaba vencer por el sueño demasiado tiempo. Pero finalmente el agotamiento lo venció. Cuando volvió a despertarse, la luz de la mañana se filtraba débilmente entre las nubes grises, y su aliento salía en nubes quebradizas e irregulares. Tenía los dedos de los pies entumecidos, también los de las manos,
Los flexionó uno a uno, comprobando que aún se movían, que aún podía sentirlos. El banco helado del refugio le había dejado los huesos doloridos. El hambre le roía el estómago, y aunque se había acostumbrado a ese vacío, hoy lo sentía más profundo, más pesado. Parpadeó un par de veces, con la vista seca y borrosa, antes de incorporarse lentamente, con las extremidades protestando con cada movimiento. Al salir a la calle, la ciudad lo recibió con una nueva ráfaga de viento gélido e indiferencia. La gente pasaba afanosamente, abrigada con gruesos abrigos y bufandas de lana, sin mirarlo a los ojos. Volvía a ser un fantasma, solo lo suficientemente real como para evitarlo. Se dirigió al refugio del centro, esperando, rezando, que le dejaran entrar a tomar una bebida caliente o incluso un sitio donde sentarse. Pero al entrar, con el aire impregnado de sudor, moho y café rancio, lo recibieron con una mirada dura y un brusco movimiento de cabeza. Abarrotado, dijeron. No hay sitio. Inténtalo mañana, quizá. No discutió. No tenía sentido. Se dio la vuelta y salió de nuevo, adentrándose en el gélido viento. Minutos después, al pasar cerca de un callejón entre la 12 y Fremont, una patrulla aminoró la marcha a su lado. La ventanilla bajó mecánicamente. Malik no se detuvo, pero aún así se le encogió el corazón. Una voz le espetó, diciéndole que se detuviera. Obedeció con la mandíbula apretada. El agente salió, escrutándolo con la mirada como un escáner buscando algo que detectar. ¿A dónde iba? ¿Por qué merodeaba? ¿Le habían robado la mochila? Malik explicó que no tenía casa ni destino, pero el agente no le escuchaba. Hurgó bruscamente en la mochila de Malik, sacando la foto desgastada de su madre y una barra de granola a medio comer que había rescatado de un refugio hacía 2 días. El agente no encontró nada que valiera la pena, pero sus palabras de despedida, no te metas en líos o acabarás en un lugar peor, quedaron suspendidas en el aire como la escarcha. Malik no dijo nada, nunca lo hacía. Más tarde ese día, se encontró de nuevo en el parque, el mismo rincón tranquilo al que siempre regresaba cuando la ciudad parecía intentar asfixiarlo. Los árboles estaban desnudos y esqueléticos, el patio de recreo silencioso, salvo por el crujido ocasional de un columpio movido por el viento. Volvió a ver al anciano, el mismo que había visto docenas de veces, siempre solo, siempre caminando con silenciosa determinación. Pero hoy, Malik notó algo diferente. Los pasos del hombre eran más irregulares. Cojeaba levemente de la pierna derecha, y cuando se detuvo junto al estanque, una tos ronca y hueca escapó de su pecho. Malik observaba desde detrás de un árbol, con los brazos cruzados para protegerse del frío, sintiendo una extraña atracción. Había algo frágil en los movimientos del hombre, como una rama a punto de romperse. Malik se quedó un rato más, observando en silencio, pero el anciano no lo notó. Finalmente desapareció por el sinuoso sendero, engullido por los árboles grises. Sin ningún sitio a donde ir y con el estómago rugiendo en protesta, Malik se dirigió a la tienda de la esquina. No para comprar nada. No tenía ni un céntimo, sino para revisar los cubos de basura de la parte de atrás. A veces, con suerte, encontraba una manzana magullada o un paquete de pan roto. Hoy encontró una bolsa con varios sándwiches caducados aún envueltos. Cogió uno, con dedos temblorosos al retirar el plástico. Pero antes de que pudiera darle un mordisco, se oyó un grito a sus espaldas. El encargado de la tienda, un hombre corpulento, con la cara enrojecida y un delantal rojo, salió hecho una furia, profiriendo acusaciones. Malik intentó explicar que no había roto nada, que no había robado nada de dentro. Pero al hombre le dio igual. Agarró a Malik por el cuello, empujándolo contra la pared del callejón con fuerza bruta. Las migajas volaron de las manos de Malik. El encargado gritó aún más fuerte, llamándolo basura, ladrón, una mancha en el barrio. Un pequeño grupo se reunió cerca de la entrada del callejón, observando. Nadie entró. Solo observaban, algunos con los ojos entornados, otros con pasivo desinterés, como si esta fuera solo una escena más que habían visto cientos de veces. Humillado y destrozado, Malik se alejó a toda prisa, limpiándose la cara. Dejó los sándwiches, aunque era la única comida que había visto en todo el día. Le ardía el pecho, no de frío, sino de algo más profundo, más pesado. Deambuló hasta encontrar el único lugar que nunca hacía preguntas, el tramo del parque donde al menos se sentía abierto, aunque frío. Cerca de un pequeño grupo de árboles, vio una silueta familiar.
Un perro callejero con una oreja torcida y pelaje enmarañado, olfateando las hojas. Malik se agachó, sacó una corteza de pan del bolsillo de su abrigo y la dejó con cuidado en el suelo. El perro se acercó sigilosamente, cauteloso pero atraído por el olor. Mientras comía, Malik se sentó en silencio cerca, con las rodillas pegadas al pecho. Era el único momento del día que no le dolía. La noche se cernía lentamente sobre el parque, y el frío arreciaba de nuevo. Las farolas parpadeaban, su resplandor anaranjado proyectaba largas sombras sobre los senderos helados. Malik miró hacia el sendero, esperando volver a ver al anciano, quizás solo para comprobar que estaba bien. Pero el sendero seguía vacío. El banco junto al estanque de los patos permanecía solo, cubierto por una capa de escarcha. El silencio era más denso de lo habitual. Algo en él lo inquietaba. Se puso de pie, preparándose para salir y buscar otra parada de autobús o muelle de carga donde esconderse para pasar la noche. Pero justo cuando se apartaba del sendero, un leve ruido llegó a sus oídos. Un gemido sordo, apenas más fuerte que el susurro del viento entre las hojas quebradizas. Malik se quedó paralizado. Se giró, escudriñando la oscuridad. Volvió a oírse, un sonido débil y entrecortado, cerca del sendero. Su corazón se aceleró. Siguió el sonido, cuidadoso pero urgente, hasta que divisó una figura desplomada cerca de la base de un banco, una pierna torpemente torcida y un brazo flácido a un lado. Era el anciano. La sangre brillaba bajo su cabeza, formando una fina línea que se deslizaba por la tierra. Su respiración era superficial e irregular. Malik se dejó caer a su lado, sin saber qué hacer, pero sabiendo que no podía simplemente correr. El rostro del anciano estaba pálido, sus ojos parpadeaban. La cojera que Malik había notado antes ahora tenía sentido. Tal vez su pierna se había rendido. Tal vez el frío lo había mareado. De cualquier manera, nadie más lo había visto. Nadie más había venido. Las manos de Malik flotaban, temblorosas. Recordó lo que había leído una vez en un viejo libro de medicina. Comprobar la conciencia, el sangrado, la respiración. Susurró el nombre del hombre, aunque no lo sabía. No hubo respuesta. Levantó la vista. No había nadie cerca. Solo viento y oscuridad. El pánico lo retorcía por dentro, pero más profundo que eso, había algo más fuerte. Determinación. No podía dejarlo allí. No lo haría. Malik se arrodilló junto al hombre sin dudarlo. Su respiración se convirtió en nubes ásperas mientras se quitaba la sudadera con capucha y la presionaba contra la herida en la sien del anciano, intentando contener la sangre que ahora le corría por el ralo cabello blanco. El hombre apenas se movió, con el cuerpo inerte y el rostro pálido. El pánico le arañó el pecho a Malik, pero se obligó a concentrarse. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Buscando a tientas el viejo teléfono roto en su bolsillo, Malik maldijo en voz baja al ver el habitual icono de sin servicio. El teléfono solo funcionaba con Wi-Fi, una reliquia de un trabajador del refugio que se lo había dado hacía 2 años. Ahora era poco más que una cámara y un reloj. Pero eso no importaba. La ayuda estaba cerca. Corrió hacia el borde del parque donde la ciudad se perdía en escaparates dispersos y farolas parpadeantes. La nieve le azotaba la cara, escociéndole, cortándole las mejillas mientras corría hacia una tienda cercana. Atravesó la puerta de golpe, sus palabras entre jadeos. Un hombre herido. Está sangrando. Por favor, llamen a alguien. A cualquiera. Una ambulancia. El gerente de la tienda, un hombre corpulento con chaleco polar y ceño fruncido, apenas levantó la vista de detrás del mostrador. Preguntó qué le había hecho Malik, ya con la sospecha enroscada en sus labios como un cigarrillo. Malik suplicó. Solo una llamada. El hombre lo despidió con un gesto, murmurando algo sobre drogadictos y conspiraciones, y luego amenazó con llamar a la policía si Malik no salía. De vuelta a la noche, con el corazón latiéndole con fuerza, Malik parpadeó para contener las lágrimas de rabia al ver a un grupo de personas esperando en una parada de autobús al otro lado de la calle. Corrió hacia él, sin aliento y desesperado, y esta vez alguien lo escuchó. Una mujer con un abrigo morado abultado llamó rápidamente a emergencias al ver el pánico en su rostro. No hizo preguntas. Cuando los paramédicos llegaron minutos después, con luces rojas y azules intermitentes que atravesaban la nevada, Malik no esperó. Mientras se sentaban en el banco con los maletines médicos y la urgencia, retrocedió en silencio. Se dio la vuelta
y desapareció entre las sombras del parque. El miedo había regresado, esta vez con más fuerza. Sabía cómo se podían tergiversar estas historias. ¿Un niño fugitivo encontrado junto a un anciano ensangrentado? No preguntarían qué había pasado realmente, nunca lo hicieron. Regresó a la caravana abandonada que llamaba hogar. Se acurrucó bajo varias capas de mantas robadas y miró al techo, atormentado por la imagen de la sangre del anciano empapando su sudadera. No sabía si el hombre vivía o había muerto. Nadie fue a buscarlo. Nadie preguntó. Los días pasaban como melaza en invierno. Malik se mantenía oculto, evitando calles concurridas y refugios por igual. Regresaba a la biblioteca fuera del horario de atención cuando estaba casi vacía, sentado en rincones con libros que apenas leía. El mundo seguía ahí fuera, indiferente a su invisibilidad. Entonces llegaron los titulares. Empezó con susurros. Un hombre encontrado herido en el parque. Un chico misterioso que desapareció antes de que nadie pudiera agradecerle. La historia se desarrolló lentamente al principio, sepultada bajo la política de la ciudad y los informes meteorológicos. Pero los detalles se volvieron más extraños. Resultó que el hombre no era solo una persona sin hogar o un jubilado tranquilo. Se llamaba George Ellison, un multimillonario solitario, un visionario tecnológico que había desaparecido de la vida pública años atrás tras una tragedia personal. Su caída había sido silenciosa, su ausencia, tácita. La mayoría había asumido que se había mudado al extranjero o que había fallecido en silencio. Pero allí estaba, encontrado desplomado en un parque público, salvado por alguien a quien nadie podía identificar. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre él. Camionetas de noticias circulaban por el parque. Los reporteros especulaban sin cesar. ¿Quién era el chico? ¿A dónde se había ido? Algunos lo pintaron como un buen samaritano. Otros no fueron tan generosos, planteando preguntas sobre su rápida desaparición. Malik, ajeno a la tormenta mediática, continuó sobreviviendo en un segundo plano, arrastrando sus doloridas extremidades desde la biblioteca hasta la fila de refugios y los bancos vacíos del parque. No fue hasta que un empleado de la biblioteca se detuvo en medio de una estantería y lo miró fijamente durante demasiado tiempo que las cosas cambiaron. La mujer, cuyo nombre Malik nunca supo, susurró con un colega. Horas después, un periodista llegó husmeando. No trajeron cámaras, solo preguntas. Malik lo negó todo al principio, incómodo con la atención, la extraña energía que le producía ser visto, pero lo habían visto. La noticia se extendió rápidamente. Pronto, una patrulla lo esperaba fuera de la biblioteca cuando se fue. En la comisaría no se sentían ánimos de celebración. Un detective con ojos cansados y tono condescendiente describió la escena como si Malik la hubiera escenificado él mismo. Un joven con problemas y antecedentes de fugas. Un patrón de merodeo. Un vagabundo conocido encontrado de repente junto a un hombre poderoso, desapareciendo antes de que llegaran las autoridades. Parecía sospechoso, insistió el detective. Malik no se defendió. Ya había aprendido que discutir solo empeoraba las cosas. No lo detuvieron, pero el interrogatorio lo remeció. Salió de la comisaría sintiéndose más pequeño, encogido bajo su abrigo como un fantasma. El mundo había transformado su único momento de compasión instintiva en algo horrible. Al otro lado de la ciudad, George Ellison abrió los ojos en una cama de hospital, con el rostro pálido contra las sábanas blancas y almidonadas. Desorientado, recordó la nieve, el dolor y luego el calor. Una voz, unas manos apretando algo suave contra su cabeza. Su mente, nublada por la caída y los medicamentos, se aferraba a fragmentos. El chico. Había habido un chico. Cuando recuperó la fuerza para hablar, exigió respuestas. ¿Dónde estaba quien lo había salvado? ¿Alguien le había dado las gracias? ¿Estaba bien? Las enfermeras dudaron. El personal, cuidadosamente filtrado por el equipo privado de Ellison, transmitió lo poco que sabía. Un nombre había surgido, un chico de la biblioteca, un fugitivo, un sospechoso. Ellison escuchó en silencio. Entonces llegó la ira. No era fuerte, no era violenta, pero era intensa como una tormenta que llegaba del mar. Había vivido gran parte de su vida solo, rodeado de personas que temían su dinero más que respetar sus palabras. Pero este chico, este extraño que no tenía motivos para preocuparse, ningún incentivo, ninguna recompensa, se había detenido. Había actuado, lo había salvado, y la ciudad pagó esa bondad con una acusación. La vergüenza afligía a Ellison más profundamente que la herida.
Vergüenza no solo por cómo habían tratado al chico, sino por el mundo que él había ayudado a construir, donde tanta crueldad se había vuelto rutina. Pidió ver a Malik. No más tarde, no cuando la prensa se hubiera calmado. Ahora. Quería mirar a los ojos al chico que le había recordado, en un momento entre la oscuridad y la muerte, que la compasión aún existía en lugares donde nadie estaba dispuesto a mirar. Y necesitaba decirle lo único que nadie más se había molestado en decirle. El golpe fue suave, de esos que no exigían atención, sino permiso. Malik levantó la vista del borde de la estrecha camilla en la que lo habían colocado en la sala de espera. No había hablado mucho desde que lo trajeron. Apenas había comido, apenas se había movido. El aire en la comisaría era frío, pero no por la temperatura. Era el tipo de frío que se instalaba en los huesos cuando la gente te miraba como un expediente en lugar de como una persona. Había dejado de intentar explicarse después de la tercera ronda de preguntas. No parecía importar. Su silencio se volvió más llevadero que la verdad. La puerta se abrió con un chirrido y por un instante, Malik esperó a otro agente, otra ronda de preguntas. En cambio, entró el hombre que no esperaba volver a ver. George Ellison. Vestido con un sencillo abrigo oscuro, apoyado en un elegante bastón que apretaba con fuerza en la mano derecha, entró en la habitación flanqueado por dos miembros del personal. Uno abrió la puerta, el otro esperó afuera. Pero era evidente que George había insistido en entrar solo. No lo habían llevado en silla de ruedas, ni lo habían apoyado. Entró con esfuerzo. Cada paso, deliberado. Cada respiración, un silencioso desafío a la fragilidad. Malik se tensó, indeciso entre quedarse de pie o sentado. No había ira en los ojos de George, ninguna sospecha. Solo algo más lento, más profundo. Una especie de dulzura inquisitiva que Malik había aprendido a desconfiar de los demás. La gente usaba la compasión como ropa, se la quitaban cuando se volvía incómoda. Pero esto parecía diferente. George no pidió sentarse. Simplemente se sentó en la silla frente a Malik con la gracia y el cuidado de quien recientemente se ha enfrentado a la muerte. El silencio se extendió entre ellos como una respiración prolongada. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. No entendía por qué aquel hombre había venido allí. No quería un agradecimiento. No había hecho lo que hacía para llamar la atención. Y, sin embargo, allí estaba el hombre al que había salvado, mirándolo como si ya supiera demasiado. La voz de George, cuando por fin llegó, era baja e inestable, quebrada por algo que no era debilidad, sino peso. Dijo que lo recordaba todo. Cada sonido, cada sensación. El frío del pavimento. La sangre en la sien, las manos temblorosas intentando detenerla. Y, sobre todo, el rostro del chico que no se alejó. Habló con una gravedad que hizo que a Malik le doliera el pecho, no por las palabras en sí, sino por la sinceridad que se escondía tras ellas. Entonces dijo algo que pilló a Malik por sorpresa. Se disculpó, no solo por cómo se habían desarrollado las cosas, sino por todo lo que vino después. Por el sistema que había permitido que la sospecha se impusiera a la gratitud, por cómo nadie había creído que un chico como él pudiera ser quien salvara una vida en lugar de quitársela. Dijo que no sabía si las palabras podrían arreglar eso, pero que quería que Malik las oyera de todos modos. Porque Malik merecía más que silencio. Merecía más que culpa. Malik bajó la mirada hacia sus manos, aún en carne viva por el suelo de cemento. No sabía qué decir. No había venido allí para que lo vieran. No esperaba que lo reconocieran. Salvó al hombre porque era lo correcto, porque en ese momento alguien necesitaba ayuda. No se había quedado porque sabía lo que sucedería si lo hacía. Entonces George hizo algo más. Ofreció algo inesperado, no solo dinero ni elogios, sino algo real. Un lugar donde quedarse, una casa de huéspedes en su propiedad, tranquila y privada, una beca completa para formarse como paramédico, si Malik la quería, mentoría, orientación, un camino para salir de las sombras y alcanzar algo sólido, un futuro con estructura y dignidad, no caridad, sino oportunidades. El corazón de Malik latía con fuerza. La oferta flotaba en la habitación como una llama frágil. Quería decir que sí, quería creerlo. Pero no podía, no sin antes plantearse la pregunta que lo había atormentado desde la infancia. ¿Y si todo venía con condiciones? ¿Y si desaparecía en cuanto dejaba de ser el héroe? ¿Y si no era real?
Así que le dijo a George lo que nunca había tenido la oportunidad de decirle a nadie, que no quería limosna, que no necesitaba que nadie lo arreglara. Quería ganárselo, quería luchar por su lugar. No quería ser el proyecto de nadie, solo quería que lo trataran como si importara lo suficiente como para construir algo por sí mismo. George escuchó y asintió, lentamente, como si la verdad que Malik cargaba no fuera una carga, sino un plan. Dijo que Malik ya había ganado más que la mayoría de la gente porque había actuado cuando era necesario, incluso cuando le había costado todo. Dijo que la gente se pasaba la vida persiguiendo el estatus, la comodidad y la imagen, pero Malik había elegido la valentía, no en teoría, en acción, con sangre. Le dijo a Malik que la casa de huéspedes era suya si la quería, que el programa universitario estaría ahí tanto si aceptaba la oferta hoy como dentro de un año, que el trabajo en el departamento de bomberos local ya lo esperaba, a tiempo parcial para empezar, espacio para crecer, sin focos, sin fanfarrias. Solo una oportunidad para presentarse, aprender y ayudar. Y si fracasaba, podría volver a intentarlo. Ese era el trato. Una oportunidad real, no un éxito garantizado, sino el espacio para convertirse en quien ya era bajo la suciedad y las cicatrices. Malik no dijo nada durante un largo rato. El silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Menos como una pared, más como una pausa antes de tomar una decisión. Pensó en el catre en el que había estado durmiendo, el pan duro del refugio, la forma en que la gente miraba de reojo al verlo en un rincón de la habitación, y entonces pensó en la sangre en su sudadera, en cómo había apretado más fuerte al sentir que el hombre se alejaba, en el miedo en su propio pecho que no lo había detenido. Levantó la vista y asintió. Una vez. Pasaron los meses. Malik Jordan se despertaba cada mañana con el suave zumbido de los pájaros fuera de la pequeña ventana de la casa de huéspedes. El lugar era modesto, una habitación, una cocineta, un escritorio, pero limpio, seguro y cálido. En las paredes solo colgaban dos cosas, un calendario con su horario universitario y una sola fotografía. No era de George ni del hospital. Era de la estación de bomberos, tomada en su primer día de uniforme. Ahora la llevaba como una segunda piel. Todavía nuevo, todavía aprendiendo, pero con un propósito cosido en cada pliegue. La universidad comunitaria no fue fácil. Había noches en las que se quedaba dormido sobre los libros de texto, mañanas en las que dudaba de sí mismo. Pero iba. Todos los días. Hacía preguntas. Escuchaba. Se presentaba. En la estación de bomberos, a los mayores les había costado un poco acostumbrarse a él. No le importaba. El respeto no se debía, se ganaba. Barría los pisos. Aprendió a revisar las mangueras. Lo acompañaba en las llamadas menores. Y cuando alguien necesitaba ayuda, la daba sin que se la pidieran. Con el tiempo empezaron a llamarlo niño con cariño. Con el tiempo lo dejaron ir delante. Y entonces, un día, durante un entrenamiento regular, lo vio. Habían colocado una placa nueva en la pared principal de la estación. Nada ostentoso. Solo madera y latón. Pero brillaba como el oro a la luz de la tarde. Se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, y leyó la inscripción, en honor a Malik Jordan, el chico que escuchaba cuando nadie más lo hacía. Se le hizo un nudo en la garganta, sin ceremonia, sin aplausos, solo una verdad silenciosa grabada en un trozo de metal. Una historia contada no con titulares, sino con permanencia. Pasó los dedos por el borde de la placa. Detrás de él, algunos chicos se movían, preparándose para el turno de noche. Oyó que alguien lo llamaba, pero por un instante, Malik se quedó quieto, con los ojos cerrados, respirando el aire de un lugar que no solo lo aceptaba, sino que lo necesitaba. Ya no era un fantasma, no era un archivo en un cajón, era Malik Jordan, estudiante, bombero en prácticas, el chico que se había quedado cuando podría haberse marchado, y ahora, por fin, el chico que tenía un futuro.